A ver cómo está el clima por allá. Sí, gracias. No, hoy día es la promoción de su hermanito de primaria. Sí. Neymar, Miguelito también están de promoción. Muchas gracias, hermano. Decía, perdón, Miguelito, hijo de Noya, disculpen. Hijo de Noya, sí. David también, Ah, pastor. David también. Sí, David. también está en promoción. Mira, David también. Mira. Sí. Sabía que me dijeron como hay 9, creo que se están haciendo su promoción. Muy bien. Bien, vamos regresando a este pensamiento, ¿sí? Mezquindad. Alguno de ustedes que quizás pueda, más o menos, dar poco pudiendo dar más. ¿Ok? Ahora, pregunta es, ¿cuán mezquinos somos nosotros? Depende a qué nos refiramos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿en qué damos mucho? ¿En qué damos mucho? Bueno, muchas veces dormimos mucho. No, no, no. Pero es cierto, por lo menos noto yo que sí, pues es complicado, ¿no? Ser como somos. Y sí existe, ¿no? En nosotros cierto grado o un grado alto, quizás, de mezquindad, ¿no? Eh, definitivamente con el Señor y no solo con el Señor, sino en muchos otros aspectos también de nuestras vidas. Eh, y se nota eso en el libro de Romanos también, ¿no? Se nota esto en nuestra cristiandad también, ¿no? Se deja notar en nosotros mismos, insisto, ¿no? Eh, gracias a Dios por tanta bondad. Gracias definitivamente a Dios por tanta bondad. En el libro de Romanos estamos nosotros estudiando el capítulo número 2. Sí, el libro de Romanos, capítulo número 2. Nos estamos topando con lo que aparentemente es, y creo con muy buena razón, lo que sería la actitud de los judíos en referencia a los gentiles. El capítulo 1, sobre todo la segunda parte, más habla de los gentiles, ¿verdad? Y su pecaminosidad, obviamente, ¿sí? Que a todos nos atañe. Y aquí se está dirigiendo más a los judíos, sobre todo considerando pues que lo que se menciona en versículos más adelante, ¿no? En el versículo 3 eh, dice, o piensas esto, o hombre, y una vez más posiblemente aquí se esté refiriendo al judío, ¿no? Tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, hacen mal, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y es que los judíos, en mucho, por ser ellos hijos del pacto, sin necesariamente, o sea, eso no significaba ser hijos de Dios, ¿entiendes? Es decir, nacer en la nación hebrea no hacía que ellos automáticamente se conviertan en hijos de Dios. Pero ellos, repito, por ser en este aspecto hijos del pacto, se creían inmunes a los juicios de Dios. Eran como que nosotros somos hijos de Dios, pues no tenemos el pacto, ¿no? ¿Qué mejor que nosotros? ¿Sí? Y leía a alguien que decía, lamentablemente, eso también se ve en el cristianismo, ¿no? No solo hoy en día, sino a veces, quizás de siempre, de que muchas veces nosotros nos pensamos inmunes al pecado. O sea, ya soy hijo de Dios, ya Cristo ya murió por mí, ya me limpió de todos mis pecados, así que ya no soy digno a ciertos juicios. Pero entiéndase que no, nosotros no somos inmunes al pecado, ¿sí? O a los juicios, que también puede. Somos inmunes, si se puede utilizar la palabra, a la condenación eterna, gracias a Jesús. Pero de ahí pensar que, bueno, ya, ya soy pues ya la divina pomada. No, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Los judíos sí caían en eso.
Pero hablándosele a ellos, sí, dice en el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, hablando de la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, cierto, guía al gentil, a todo gentil, al arrepentimiento. Dios desea que todo gentil, deseaba, sobre todo en este tiempo que era más marcada la cosa, Dios siempre ha deseado que gentil, aquella persona que no era judía, tenga una relación con Él, sea una persona que se arrepienta de sus pecados y en ese sentido viva más y más para Dios. Pero lo que está tratando de aquí de decir el apóstol Pablo es, oye, judíos, para ustedes es lo mismo, ¿sí? O sea, el hecho de que es cierto, Dios quiere que los gentiles se arrepientan, porque repito, sí, cuando, entonces, yo me imagino, no sé si esto es correcto, pero cuando se leía esta carta, pues no, y en los versículos, capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 14, perdón, hasta el final se habla más, ¿no? De los gentiles, de los sabios. Yo ya me imagino los judíos como pensando, ¿no? Los judíos en la congregación, como pensando, no ven, pues teníamos razón nosotros que estos son los pecadores, ¿no? ¿No? Porque eran lamentablemente así. Pero Pablo como que, ¿no? A través de la carta se da vuelta hacia ellos y les dice, cierto, los gentiles necesitaban de arrepentimiento, necesitan de arrepentimiento, pero los judíos también. Ya esto es universal, este es un principio universal de la necesidad de Dios. Absolutamente todos tenemos necesidad de hacer las paces con Dios, porque producto de nuestro pecado, nosotros estamos apartados de Él, estamos separados de Él, y para eso vino Jesús, para convertirse en, si me permiten la expresión, en el puente, ¿sí? Que haga que nosotros podamos llegar al Padre a través del arrepentimiento y obviamente la fe en esa sangre derramada por nosotros. Pues eso es lo que se está viendo aquí. Y entiéndase, si bien es cierto, aquellos que hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, hemos sido aceptados por Dios como hijos de Él en Jesús, o sea, nosotros no tenemos derecho de estar señalando, no, tú eres pecador, tú vas al infierno, tú no tenemos nosotros, no nos han llamado como jueces. No que nosotros no podamos vivir o darnos cuenta de que es pecado, que no lo es. No ello, porque la Biblia nos dice que hay que escudriñarlo todo, pero sí a nosotros no se nos ha llamado como jueces de los demás. ¿Sí? En todo caso, si nosotros podemos ser jueces de alguien, es dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque eso es lo que se nos dice. Y no que tengamos que juzgarnos a nuestra manera, sino a la manera de lo establecido por Dios. Un Dios que desea que nosotros seamos un cuerpo en santidad, no perfección, pero sí siempre renovación en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Menciona en el versículo 5, pero por tu dureza, sí, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, insisto, es como que se está dirigiendo esto al judío, ¿sí? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Esto es en este aspecto por tu soberbia, ¿no? Por creer que tú sí estás bien con Dios simplemente porque tienes el título, ¿no? De ser de Dios. Se le dice, atesoras para ti mismo ira, ¿sí? Para el día de la ira. Y esta palabra ira es bastante fuerte. eh, y puede usted decir que es una palabra que tiene diferentes niveles de malestar, ¿no? De incomodidad, de enojo, pero puede ser utilizada al punto de matar. O sea, enojo al punto de llegar a matar o a sentenciar, si usted lo quiere ver, hablando obviamente del juez supremo que es Dios, condenar, ¿no? Entonces se menciona y dice, atesoras para ti mismo ira,
¿no? Para el día de la ira y de la revelación o la manifestación del justo juicio de Dios. Entiéndase, Dios, sí, se va a manifestar y Él va a también ejecutar juicio delante de las personas. Obviamente, aquellos que no aceptaron a Jesús o no hicieron las paces con Dios conforme Dios se lo permite, y vamos a leer más de ello, porque usted dirá, sí, pero Jesús es desde el año, desde esta era cristiana nada más, y antes cómo la gente se convertía, cómo es que la gente conocía, o aún, y varias veces hemos hablado, ¿no? De los incas o pre-incas, ¿no? Cómo es que ellos tenían oportunidad ellos de llegar a ser hijos de Dios, porque ellos no sabían de Jesús, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que les habló de Jesús? Increíblemente, los españoles. Y queremos hablarle de Jesús. O sea, los vamos a matar, pero queremos hablarle del amor de Cristo. No, o sea, vamos a... O sea, no nos interesan ustedes, pero vamos. En fin, sí, pero increíble, ¿no? Cómo se dan estas cosas. Pero ciertamente, sí, o sea, va a haber ese juicio, va a haber ese juicio, por más que la gente hoy en día, y obviamente usted sabe que conforme pasa el tiempo, nos hacemos pues más soberbios, ¿no? Como sociedad, ¿no? ¿Quiénes son los que necesitan de Dios según nuestra sociedad? Y bueno, siempre ha sido así. Los débiles, ¿no? Siempre ha sido así, desde siempre. Y el mismo Pablo lo enseña en Corintios, ¿no? Eh, y repito, muchos expertos, yo no necesito de Dios, yo estoy bien conmigo mismo, ¿no? Yo estoy con tal que esté bien conmigo mismo y que pueda lograr lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Pero va a venir ese momento, sí, y va a ser muy lamentable, ¿no? Que ya no haya oportunidad, no por falta de Dios, sino más bien por la arrogancia y sobre todo esto, ¿no? La dureza del corazón de la gente. Entonces, el hecho de que eran judíos, obviamente les dio muchos privilegios a ellos y deberían ser los primeros, en verdad, en reconocer, Dios, qué grande eres, perdóname. Pero qué interesante, ¿no? Que siendo el pueblo de Dios, fueron los que más se rebelaron a Dios. Sí, como fueron los que más se rebelaron contra increíble. Me pregunto si eso pasa también con nosotros en iglesias hoy en día. Si no tenemos cuidado, puede ocurrir. Sí, porque pensamos que ya estamos bien, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y dice, sí, en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de entrar en lo siguiente? Y voy a tener que explicar algo para evitar confusiones también, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes o algo que quieran agregar? Entiéndase que ciertamente es una bendición para nosotros el saber que Dios está trabajando para que nosotros podamos hacer las paces con Él. Eh, pero decía, muchas veces nosotros también, hijos de Dios, caemos en errores y nos olvidamos de los planes de Dios. Porque entienda, Dios trabajó y sigue trabajando para que nosotros tengamos un corazón y vivamos con un corazón arrepentido. Pero eso es lo que muchas veces menos está en nuestras mentes, aún como hijos de Dios, ¿o no es así? Y no solo ello, sino que también quiere utilizarnos, involucrarnos en que la gente que no conoce a Dios tenga un corazón arrepentido, ¿no? Hoy día siempre envían, ¿no? Estos, que son tipo pósters, ¿no? En grupos que uno está. Y uno no puede evitar leer algo por lo menos, ¿no? Porque a veces yo por ejemplo borro, pero al borrar ya estoy leyendo algo, ¿no? Y decía, no, Dios te ha regalado 24 horas para que tú busques tu felicidad, algo así, ¿no? O sea, más es respecto a nosotros hemos llegado a vivir de esa forma, hemos llegado a hacernos, ¿no? De esa forma, pero entiéndase que la idea es que nosotros seamos parte de lo que Dios está tratando de hacer en este mundo. Y ojalá
otros también pueden llegar al arrepentimiento, comenzando por nosotros mismos, aún siendo hijos de Dios, ¿no? Porque cuántas veces nos equivocamos también en la forma como más estamos nosotros pensando en qué sé yo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos y todo ello. Y entiendes, o sea, somos así, hemos nacido en una sociedad que es así, pero necesitamos en ese aspecto también, ¿no? A entender mejor lo que Dios quiere que hagamos. En fin, alguien, hermanos, decía el versículo 6, ¿sí? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mira lo que dice en el versículo 7. Y con esto va a venir la explicación, porque si no tenemos cuidado nos podemos equivocar. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pregunta, ¿la salvación es por obras? Entonces, ¿por qué está diciendo esto? ¿No? Es hermosísimo, honestamente, la forma como Dios utiliza y guía a aquellos hermanos que escribieron su palabra. Es hermosísimo, porque en realidad ellos no hablan así. Mis hijos a veces dicen, "Estás que hablas sandeces, ¿no? No, sí, sí, ah, eh, no hablan en forma disparatada. ¿No? A veces pienso que la gente, sin darse cuenta, tilda a Jesús de una de esas personas que está hablando y de pronto se le ocurre hablar de otra cosa. No, y dicho, se pone a hablar nada más no, o sea, siempre hay un contexto, siempre hay una razón, ¿sí? Y es hermoso eso, ¿sí? Y lo mismo acá, porque si solamente vemos este versículo, obviamente vamos a decir, oye, sí, pues no, aquí está, ¿ve? Vida eterna para quienes, para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Suena como que pura obras, ¿o no? No se habla aquí de arrepentimiento en este versículo. Ah, pero sí se habló antes, ¿no? ¿Sí se dio cuenta de ello? Sí, en el versículo número 4 dice, o menospreciáis la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ese es el inicio de una vida con Dios, ¿no? Y sobre todo hablando de tiempos quizás donde Jesús todavía no aparecía en la esfera, ¿no? El arrepentimiento es el inicio de una vida con Dios, pero también aparte no es que aparte, sino el arrepentimiento debe conducir a aquella persona que está haciendo las paces con Dios a tener ya una vida, ya no una vida igual a antes, sino una vida en el Señor. Con las limitaciones que quizás esta gente tenía respecto al conocimiento de Dios. Nosotros tenemos toda la Biblia, pues no, muchos de ellos no. Y nuevamente me remonto a los incas, pre-incas, ellos podían llegar a conocer a Dios. Sí, sí, sí podían, sí pudieron, claro que sí. ¿Qué otras culturas tan antiguas que hay? Los egipcios, bueno, ya los egipcios es otra cosa, y definitivamente debieron saber, ¿no? Mejor de Dios al verlo Dios, a ver Dios manifestarse contra ellos mismos, ¿no? Pero qué sé yo, los mayas, los aztecas, más arriba, ¿quiénes son los ¿cómo se llamaban? Cheyennes, creo. Cherokees, ¿qué más? Los pieles rojas, qué sé yo, tantos, ¿no? Y en otras culturas también, siempre ha habido gente en diferentes lugares. Ya tuvieron ellos oportunidades de entregarse al Señor. Tuvieron. Bueno, eso es lo que yo creo. Sí, y vamos a ver algunas cosas del por qué. Pero sí, la única manera en que un hombre puede o un ser humano puede hacer las paces con Dios es cuando Dios convence. O sea, no es por propio razonamiento, no es porque no es Dios, no, es Dios ayudándonos a nosotros a comprender eso. Quizás la naturaleza es aquello que nos hace comprender eso, pero es Dios, sin Dios no podemos. Sí, sin Dios, hermano Joel.
al entender que podemos crecer en él, nuestras vidas o decisiones que tomamos en él, es por él que llegamos a entender también su voluntad. ¿Sí? En realidad sí, esa es la idea, ¿no? Por eso es que se nos enseña tanto a nosotros, tienen que aprender a negarse ustedes mismos, ¿no? Y no sé, cuando es ayer creo que quizás lo dije, ¿no? Es como que si Dios nos dijese, oye, ustedes simplemente ríndanse, déjenme hacer mi trabajo, ¿sí? Pero nosotros, como somos personas muy capaces, muy inteligentes, queremos decirle a Dios cómo haga este trabajo, ¿no? No, Dios, acá esto, ¿no? No, ¿no? Es como uno yendo a Camila, si me permites, ¿no? El vestido de novia, ¿no? Y todo ello. eh, y la modista, pues obviamente trata de ser lo mejor, pero también en este caso la modista pide la opinión, ¿no? O sea, te están, ¿qué se llama? Probando, ¿no? Probando, y tú tienes el derecho de decir, oye, no, pero acá me agradaría un, qué sé yo, más apretado, más flojo, más, ¿no? Y no solo tú, sino encima también ha sido también, Indira también, también. ¿No? Dios no necesita esa ayuda, pero nosotros sí se la damos, voluntariamente, por cierto, ¿no? Sí, como que sí lo necesita. Y eso más bien es lo que más nos mata a nosotros, porque por lo general nosotros más escuchamos a quién, a nosotros mismos, antes que a Dios, ¿sí? Y lo que más necesitamos hacer es escuchar a Dios. Entonces, sí, Dios desea ello y sí, a través de su palabra nos va a hacer comprender más y más su voluntad para nuestras vidas, ¿no? Definitivamente. Entonces, entendamos ello, ¿sí? No es que aquí se esté simplemente hablando que por las obras uno llega a ser salvo, no, sino es a través de un arrepentimiento, que quizás no sea tan igual como el suyo y el mío. Sí, repito, ya nosotros conocemos y entendemos mejor en base a lo que la Biblia enseña, ¿no? Cuando testificamos también y todo eso, ¿no? Hacemos comprender que todo es en Jesús, pero en otras épocas, ocasiones, no necesariamente, ¿no? Tan igual como nosotros, ¿no? Pero lo cierto sí, que la idea es que aquellos que tienen una vida de arrepentimiento, una experiencia de arrepentimiento, vivan perseverando en hacer el bien, en base a lo que ellos entienden, obviamente, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, no estoy hablando para estos tiempos, ¿no? Porque ahora tenemos la palabra que nos indica que es lo correcto, que no lo es, ¿sí? Hay situaciones que quizás usted puede decir son culturales, lo cual entiendo, pero hablando de la palabra, ¿sí? Esto ya se convierte pues en la regla de fe y práctica para nosotros, ¿no? Esto es la palabra de Dios. No que hoy nos parece, o no, 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 esta es la regla de práctica para las iglesias del Señor y para nosotros creyentes en ella, pero que sí deberíamos nosotros no ir perseverando en hacer, sabiendo ya nosotros en este caso, sabiendo que dónde encontramos lo que es correcto, lo que es bueno hacer acá. Entonces a nosotros nos corresponde perseverar en esto, ¿sí? Como ya hijos de Dios, y buscar gloria, y en este aspecto no se habla no se refiere a vanagloria, ¿no? O la gloria personal, no, sino hablando de lo que tiene que ver pues con lo celestial, ¿no? Gloria y honra e inmortalidad, menciona y dice, ¿no? Definitivamente aquí, y repito, tiene referencia no a lo de abajo, sino a lo de arriba, ¿correcto? Entonces, esa debe ser en realidad nuestro estilo de vida. Y en ello, el Señor nos va a ayudar a no descuidar el cómo vivir acá. ¿Sí? Porque tampoco se trata de decir, entonces nos damos al abandono. No, 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 no se trata de. Sí, en todo caso, podríamos decir, denos al abandono en Jesús. Pero Jesús ciertamente nos va a guiar para que nosotros, viviendo bajo los principios divinos, podamos sobrevivir mientras estemos acá, porque estamos de pasada. Sí, Ahí serían las obras. definir la, definitivamente, sin embargo, entiéndase que aquí se está hablando
de una situación, creo yo, donde no necesariamente tienen toda la información clara como quizás nosotros la tenemos hoy en día. Nosotros sabemos, o sea, yo no tengo que esperar hasta el juicio final, ¿no? Para recién saber si es que voy al cielo o al infierno. Porque en Jesús ya lo entiendo, ya lo sé, Él pagó todo por mí, ¿no? Debo vivir, sí, para Él, ¿no? En reconocimiento, agradecimiento y todo eso, ¿no? Debo vivir, pero no que recién allá vaya a entender. Pero en este caso, ¿no? Que los judíos, por ejemplo, señalan, no, ustedes, ¿cómo van a ser hijos de Dios si no son judíos? ¿No? Y acá Pablo está diciendo, no, no, es en base al arrepentimiento, ¿sí? Hay que arrepentirse y vivir en base a ello y se van a dar cuenta que cuando llegue el juicio final, posiblemente muchos de los que piensan como ustedes que van a ir al cielo, posiblemente se vayan al infierno, ¿no? Entonces a eso es lo que... ¿no? Y mientras que quizás ellos intimidaban también a los otros, ¿no? Porque sí, eran muy intimidadores los judíos. Intimidaban a que otros pues tengan que ser como ellos. Y Dios dice, no, ustedes no tienen que ser como ellos, ustedes tienen que ser como lo que yo deseo para cada uno de ustedes, ¿no? Así que sí, más que todo va por allí, ¿no? Y hoy en día también, ¿no? Quizás, es que quizás hayan, ¿no? Religiosos que creen, no, yo sí voy al cielo por mi religión. Y señalan a otros como que como tú no tienes mi religión, entonces te vas al infierno. Y no es así. No, es en Jesús. Y quizás, es que quizás, pienso que sí van a haber sorpresas, ¿no? En ese día, ¿no? Que triste, ¿no? Que uno se aferró tanto a su religión. Y no estoy hablando de iglesia, simplemente estoy hablando de religión, como los judíos, y quizás no tengan salvación. ¿Y qué puede dar? ¿No? Pero repito, hermana, pero ya para nosotros estas obras de bien ya tiene que ver con la obediencia a la palabra, ¿no? Ujú. Vida eterna. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este es, en todo caso, la manifestación visual de alguien que se correctamente arrepintió ante Dios, ¿no? O sea, no, el arrepentimiento es algo que no se ve, ¿no? Y tampoco tenemos que verlo necesariamente. Pero esto sería el producto de un arrepentimiento correcto. Los judíos no vivían así. Ellos vivían señalando a todo el mundo. No. Ellos decían que sí eran hijos de Dios, pero más bien les dice a ustedes duros de corazón. Ustedes piensan que sí, pero sus obras no lo demuestran. Más que nada por eso. ¿No? Y sí, nosotros también, como hijos de Dios, y miren, según lo que se puede notar aquí en el versículo número 7, sí es vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, la idea es que aquel que se arrepiente al Señor, la mirada, ¿dónde debe estar? En el Señor y su venida para con nosotros. O sea, debe estar allí. Pero nosotros nos dejamos distraer también muchísimo. Si significa que entonces no seremos creyentes, yo no puedo definir eso, ¿no? Pero sí valdría la pena, primero, que evaluemos eso. Y segundo, que si entendemos que sí hicimos las paces con Dios correctamente, quizás redireccionemos nuestra mirada, ¿no? Ujú. Y por el contrario, menciona aquí en el versículo 9, tribulación y angustia, ¿sí? Sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Igual, da la impresión, ¿verdad?, de que se trata de obras, ¿sí? Pero recuerden, o sea, recordemos siempre el texto, el contexto también, ¿sí? Se está hablando de la dureza del corazón de ciertas personas. Entonces, por más religiosos que puedan ser, no están viendo o viviendo con la mira para arriba, sino más bien con la mira para abajo, ¿no? Y para ellos, obviamente, en el juicio, no necesariamente en esta vida, sino en el juicio,
¿sí? La tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Dónde estaba? No, no estaba ahí. No, en versículo 8, Pastor, ¿verdad? Versículo 8. Versículo 8, versículo 8. Sí, antes de ello. Sí, hermana, adelante. pastor, por qué así en algunas partes dice el judío primera o primeramente el judío? ¿Por qué hace énfasis así? ¿Por qué se dice primeramente el judío y después el griego? Bueno, porque el trato de Dios para con el judío lo hace a él más responsable, ¿no? Para con las demandas de Dios que a otros pueblos. Entonces, por eso, primeramente el judío, porque él tiene más responsabilidad, ¿no? Como hijos del pacto, como pueblo del pacto con Dios, y también al resto. Okay, eso es, hermano. Ya, pastor, gracias. Okay. En realidad me escapé, creo, ¿no? Me salté el versículo 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los contenciosos? Eh, Esta palabra tiene que ver con a ver, déjeme verlo aquí, ya, una ambición egocéntrica, ¿no? Mientras que en el versículo 7, la mirada, ¿dónde estaba? ¿No? A ver, aquí en el versículo 8 la mirada está en lo que uno quiere, ¿sí? Lo que uno es. Y no que, a ver, hay que tener cuidado porque a veces ya podemos caer en el sentido de que quizás todo lo que nosotros deseamos quizás esté mal. No necesariamente, ¿sí? Por eso hay que manejarlo todo en el Señor. Aprender a manejarlo todo en el Señor, porque se puede llegar a eso, ¿no? Y no es esa la idea. Y Dios nos puede obviamente ayudar y guiar en todo ello. Y dice, y no obedecen a la verdad. Entonces, pues, el tema siempre está, no permitamos que absolutamente, o no permitamos que algo haga que nuestras miradas sean apartadas del Señor. Definitivamente, sí, ahí hay que tener muchísimo cuidado y eso es lo que creo necesitamos nosotros ver. Entonces, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En este caso, o sea, los judíos tenían la verdad, ¿cierto? Los judíos sí tenían la verdad, ¿no? Y ellos no estaban obedeciendo la verdad, al punto de que arrepentimiento para ellos, ¿para qué? Si ya somos pueblo de Dios, ¿no? Eh, y más bien, teniendo la verdad, ellos estaban obedeciendo o inclinándose hacia lo injusto, o sea, lo equivocado, según Dios. Hay algo aquí también, bueno, en fin, hay algo que también se debe agregar en todo caso en el versículo 9, dice tribulación y angustia, o sea, es aflicción, ¿no? Calamidad, la angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y mira lo que dice en el versículo 11, con esto vamos a terminar. No hay acepción de personas para Dios. O sea, no, ustedes judíos no piensen que por ser judíos pueden hacer lo que ustedes quieren, ¿sí? Eh, y obviamente los gentiles tampoco. La salvación, por ejemplo, sí, es la misma para todos, ¿no? Hoy en día, ¿en quién? En Jesús, ¿sí? O la fe en la provisión divina, ¿sí? Y este aspecto es Jesús. Pero en ambos casos se está hablando, insisto, sí, del juicio, más bien del juicio ya final, no se está hablando de Dios te va a dar todo lo que quieras mientras estás aquí en este mundo, o Dios te va a castigar muchísimo, ¿no? Si no te arrepientes mientras estás en este mundo, en todo caso. No se refiere a Dios, sino está hablando ya de juicio, ¿sí? De juicio. Ujú. Algo, alguien. Dios no se casa con nadie. Digamos ellos, sí. Pero nosotros pensamos, no, pero sí, segurito, que porque me ama, ¿no? Y creo que hoy día, sí, ya a veces ya no sé, ya si tal cosa, cuando de los devocionales, si tal cosa escribió hoy día o otro día, pero creo que es el de mañana.
O el de Miami, ustedes, ya, en fin. Pero sí, a veces pensamos, no, segurito que Dios tiene pena de mí y todo eso. O sea, y justo ayer estamos estudiando del amor de Dios, ¿no? De este atributo de Dios. Es influenciable. Pero nosotros pensamos, no, segurito que Dios tiene pena de mí. Es influenciable, ¿sí? Y siempre va a ser en base a esa naturaleza del amor, ¿no? O sea, me refiero en situaciones en las cuales pensamos, ¿no? Que no sé, sí, sé que he fallado, pero segurito que va a tener pena de mí, va a dejarla pasar o cosas por el estilo. No, no, hay que tener cuidado. Entienda que Dios es más que suficiente, más que bueno, ¿sí? Y Él siempre va a hacer lo mejor en cada situación, en cada situación. Y a veces hasta queremos, ¿no? Influenciarlo con, Diosito, mira, si tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Como que si Dios estuviese esperando eso, ¿no? Entendamos, yo simplemente quiero un corazón arrepentido y entregado y confiado. ¿Okay? Siempre. Algo que quieran agregar. Sí, Indy. Pide con energía, Claro. Dios te lo da. Con fe. Sí, o sea, piensa en que tu papá se va a hacer una... Y todo eso. Y piensa, ¿no? O sea, como que tú eres buena. Uh-huh. Sí. Ustedes son buenos, no están en nadie, pero pues al final son chiquitas que entienden eso, ¿no? Que distorsiona en verdad, creo yo, el mensaje del Evangelio, ¿no? Un mensaje. Y hay cosas que sí se dice, pero obviamente lo mal utilizamos, ¿no? Como decía en este versículo parece que la salvación es por obras, por ejemplo, ¿no? Pero no, la salvación nunca es por obras, es por simplemente la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros, en este caso en Cristo Jesús. Pero no, sí, o sea, que debemos orar, claro que sí, debemos orar, debemos pedir, pero también entender que no tenemos que estar negociando con él, ¿no? Es Dios. Y claro.